Aprendí a leer a los 5 años. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. He podido dedicar buena parte de mi tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir. Crear una vida paralela donde refugiarnos contra la adversidad que vuelve natural lo extraordinario y extraordinario lo natural. Disipa el caos, embellece lo feo, eterniza el instante y torna la muerte un espectáculo pasajero. El domingo 13 de abril moría en su casa de Lima Mario Vargas Llosa, para muchos el último monstruo sagrado de la literatura latinoamericana. En 89 años vivió y escribió en muchos lugares, pero en 2022, consciente de su delicada salud, decidió volver al Perú. Como si estuviera escribiendo una de sus ficciones, Vargas Llosa quiso cerrar el círculo y terminar donde había empezado y donde nunca dejó de estar. Su relación con el Perú fue una relación apasionada pero tirante también. Una relación en la que muchas veces los peruanos juzgaron con mezquindad el hecho de que Mario decidiera residir fuera y continuara interviniendo en el debate público peruano. Pero es momento de reconocer que gracias a muchas de sus novelas escritas fuera del Perú, los peruanos hemos logrado entender qué diablos es la identidad peruana. Mario eligió irse del Perú para construir un mundo con sus ficciones, pensar el Perú, soñar el Perú, y a pesar de esas mezquindades que comentaba antes, él decidió volver al Perú para morir. Yo tenía 11 años y desde entonces todo cambió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Perdí la inocencia. Mi salvación fue leer los buenos libros. Los primeros años de Mario fueron los de un niño huérfano de padre, pero cuidado y alentado en sus aficiones por su familia materna. Le gustaba leer e inventar historias y escribía la continuación de algunas de ellas para que no terminaran. Pero cuando Mario tiene 9 años, su madre le cuenta la verdad. De pronto aparece el padre, que resultó que no estaba muerto, y lejos de encontrar en él a un hombre empático, afable, que pudiera empezar a convertirse en un padre, encontró a su primer adversario. El hombre que enfrentó su vocación, que quiso atenuar en él su vocación de escritor. Y para hacerlo lo matriculó en el colegio militar, y aquí está la perfecta ironía de esta historia, sin saber que lo estaba arrojando al tema de su primera gran novela, ¿no? El internado, un poco como la relación con mi padre, fortaleció mucho mi vocación literaria. Leí muchísimo en el colegio militar. No solo escribí, sino leí mucho. Recuerdo haber leído, por ejemplo, un libro que a mí me marcó enormemente, que fueron Los Miserables de Víctor Hugo. Mario siguió leyendo y también escribiendo. Tras dejar el colegio militar empieza a colaborar en periódicos, La Crónica de Lima o La Industria en Piura. Su entrada en la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, en plena dictadura militar de Manuel Odría, supondrá el primer contacto con el mundo político de los jóvenes universitarios simpatizantes del Partido Comunista. En esa etapa se convertirá en el camarada Alberto. Empezó a escribir en periódicos de Perú desde muy joven, desde quinceañero,
También él contaba que tenía una relación con los periódicos cuando fue estudiante y tenía que ganarse la vida, recogía los periódicos usados porque los estudiantes de Perú tenían ese derecho para sacarse un dinero y siempre tuvo esa vocación y esa relación. Publica libros de relatos y una pequeña novela, Los Jefes, en 1957, que 2 años después recibe el premio Leopoldo Alas en España. Vargas Llosa, que había pasado un año en Madrid, se instala en París en 1959 y es en París, en el 63, cuando publicará su primera gran novela, La ciudad y los perros. Basada en sus vivencias en el Colegio Militar Leoncio Prado, había ganado con ella el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral. Para su publicación, como era habitual en la época, tuvieron que sortear los dictados de la censura franquista. Con La ciudad y los perros, Vargas Llosa se convertirá en uno de los escritores del momento de la literatura latinoamericana. Escritores comprometidos intelectualmente y de los que se empezó a hablar como los escritores del boom. Todo el mundo está mirando a América Latina y en parte está mirando también por Cuba. Es decir, se da la Revolución Cubana, todo el mundo tiene puestos los ojos ahí y a la vez hay una serie de autores que son nuevos, que rompen con un cierto costumbrismo provinciano que se daba en muchos países de América Latina y que tienen una calidad enorme, que eso es lo fundamental. Empezó seguramente mucho antes Juan Rulfo con Pedro Páramo, pero luego están todos, García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar. A partir del éxito de La ciudad y los perros, Vargas Llosa fue creando una obra literaria sólida y permanente. Por ella desfilan personajes memorables como el Jaguar, Lituma o Pichula Cuéllar. O verdaderos dictadores tiranos como Rafael Trujillo, de República Dominicana, en La fiesta del chivo. Ficción, realidad social y en muchos casos denuncia. Su apoyo a la Revolución cubana se tornará en claramente anticastrista en los años 70. Las ideas que hay sobre la sociedad en las novelas de Vargas Llosa son siempre muy críticas con el autoritarismo, muy crítica con la manipulación política, muy críticas, con mucha compasión por los débiles, y eso puede contrastar con una visión mucho más defensora del libre mercado, de la libertad total, más allá de la justicia social. Y yo creo que esa es el gran legado de Vargas Llosa también, ¿no? Que son mundos complementarios y han surgido de la misma persona. El escritor inicia el camino hacia el liberalismo, unas nuevas ideas que se afianzarán mientras viva en Londres y con el gobierno de Margaret Thatcher. Esa condena de Vargas Llosa a la dictadura como forma de gobierno es algo que no se ha destacado en demasía, porque Vargas Llosa condena las dictaduras militares, las civiles, las de derecha y de la izquierda, y creo que ese es acaso un aspecto que hay que resaltar en la gesta como defensor de la cultura y la libertad de Mario Vargas Llosa, su firme condena a la dictadura. A pesar de vivir fuera de Perú, Vargas Llosa siempre siguió muy de cerca la situación de su país. A finales de los 80 decide lanzarse a la escena política. Funda el movimiento Libertad y en las elecciones de 1990 es candidato presidencial por la coalición Frente Democrático Peruano. No eran los mejores momentos para un Perú marcado por la violencia, la corrupción y la crisis. Aunque partía como favorito, el ganador en la segunda vuelta fue Alberto Fujimori. En ese dramático contexto, Vargas Llosa decide lanzarse a la presidencia de la República, un gesto de gallardía que, claro, ahora con el tiempo no se aprecia, no se aquilata en su verdadera magnitud, pero eso es lo que hizo Vargas Llosa. Después de la experiencia política fallida en las elecciones peruanas y las numerosas críticas, Mario Vargas Llosa se instala de nuevo en España, pero esta vez en Madrid,
Desde 1993, cuando publica también El pez en el agua, autobiografía en la que, entre otras cosas, relata su aventura política. La capital se convierte en su lugar de trabajo y también de paseo y de libros. Vivía por aquí muy cerca y empezó a entrar a comienzos de los 2000. A él le gustaba sobre todo, primero mirar. Le gustaba mucho perderse en la sección de poesía, era un gran lector de poesía, sobre todo de poesía francesa, y luego también se llevaba y compraba mucho ensayo. El periodismo siguió estando presente en esos años, por ejemplo, a través de su tribuna quincenal en el diario El País desde 1990, Piedra de Toque. Desde ella hablará un Vargas Llosa cada vez más convencido en sus ideas liberales dentro de la política y la economía. En temas sociales se mostrará partidario del aborto o la legalización de las drogas. Vargas Llosa decía que había elegido ese nombre precisamente para tomar el pulso a la realidad. Escribió absolutamente de todo, de literatura, por supuesto, de cine, de música incluso, por supuesto, de política. Su primera tribuna en El País fue un retrato de Margaret Thatcher, por ejemplo, en el año 90. El mismo año que se instala en Madrid, en el 93, Vargas Llosa obtiene la nacionalidad española sin renunciar a la peruana. Al año siguiente entra en la Real Academia Española, en el sillón L mayúscula, y se convierte en el Premio Cervantes del 94. En 2010, por fin, en Estocolmo, su obra es reconocida con el Nobel de Literatura. Y en 2023 vuelve a París. Esta vez a la Academia Francesa para convertirse en uno de los inmortales, el primer hispano sin obra escrita en francés. Au temps de mon enfance, la culture française était souveraine dans toute l'Amérique latine, ainsi qu'au Pérou. Eso fue en febrero de 2023. En diciembre escribió su última Piedra de Toque. Y 2 meses antes publicó la que dijo que sería su última novela. Para contar esa última historia, el escritor quiso viajar a los mismos lugares donde transcurre. Vargas, sus sentimientos, ¿de qué? Cuenta. Emocionante, muy emocionante, porque me he pasado 1 año y pico soñando con Puerto Eten. Tal vez su último viaje por el Perú con sus 3 hijos. Gracias a él, muchos imaginamos que convertirse en escritor era un proyecto viable. Y aunque en su día los que emigramos tal vez no hemos reconocido en voz alta que lo hacíamos pensando en seguir su ejemplo, algo de esa impronta nos ha acompañado. El ser humano lo que quiere es vivir más, vivir con más intensidad, con más diversidad, y creo que la literatura ha nacido justamente para satisfacer esa necesidad. Tenemos una sola vida, pero gracias a la literatura podemos vivir decenas, cientos de vidas distintas a la nuestra, y eso creo que satisface un anhelo muy profundo de los seres humanos.